Bueno, muchas gracias a los organizadores que me invitaron. Vengo de otra área del sector lechero, pero trabajando en lo que es uso, evaluación y consumo de agua en el sector. Voy a hacer un marco general y digamos, un marco particular de cómo surgió esta denominación o los trabajos de huella hídrica, algunas consideraciones de la metodología y algún ejemplo de para qué se puede utilizar y en riego específicamente cómo se puede utilizar esta huella. Bueno, los recursos naturales, sabemos que los recursos hídricos, estas fotos son todas de Argentina, tenemos la, la gracia de tener una gran disponibilidad de recursos hídricos, pero estos recursos no están todos disponibles, solamente una pequeña fracción del agua. Si bien el planeta, el 70% está ocupado por el agua, solamente una pequeña porción es el agua utilizada y que es fácilmente accesible para el consumo humano, para las producciones, para la vida. En este sentido, si bien la fuente de recursos naturales, de recursos hídricos en el mundo, se espera que se mantengan de aquí al 2050 en aproximadamente 200.000 kilómetros cúbicos de agua, la población al 2050 se espera que aumente desde el 2007 en casi 3 billones de personas. Este aumento en la población tiene un efecto directo en lo que es en el consumo, en el uso, también en la contaminación, la degradación de los recursos hídricos. Si vemos en el cuadro, en el gráfico de la izquierda, en las líneas, en las barras celestes, es la extracción de agua que hace la agricultura, todo esto en el siglo XX, donde hay un aumento en la extracción de agua tanto de agricultura, la barra bordó, toda la extracción por parte de la industria, la barra verde, lo que es extracción municipal, y una pequeña también fracción, pero importante, la que es la barra violeta, que es a causa de la evaporación de las fuentes o lagos artificiales de captación de agua, que también se lo adjudica al hombre. Por eso todas estas extracciones podemos ver que luego de la segunda mitad específicamente del siglo XX han aumentado más allá, mayor proporción que la población mundial. Si vemos por continente, en promedio alrededor del 70% de la extracción del agua se lo lleva o es usado por la agricultura, en caso de América alrededor del 50%, con diferencias después en lo que es extracción por industria y lo que es consumo de la población. Es diferente, va variando según los países y los continentes, según la infraestructura y el desarrollo que tenga cada país. Si bien, como decíamos, la disponibilidad de agua, si vemos este mapa de la disponibilidad de agua en el mundo, nuestro continente no tendría problemas casi ni siquiera de vulnerabilidad de agua. Podemos ver estimaciones donde se estima el estrés hídrico, o sea que es en algún momento, que puede ser en un periodo de un año, en una estación, en una escala de tiempo, las diferentes zonas donde puede haber estrés hídricos, que esto es la comparación entre los retiros de agua, o sea, las extracciones, ya sean para uso doméstico, industrial, para riego, para el consumo de los bovinos y también para lo que es extracción en sí, sin llegar a ser consumo, versus el suministro de agua renovable, tanto subterránea como superficial. Y podemos ver en el caso de Argentina, diferentes zonas de la región de la Patagonia, del oeste, la región de Cuyo, como tenemos en la línea de base de estrés hídrico entre bajo, medio hasta alto según las zonas que estamos analizando. También hay otro riesgo que es la calidad. A veces disponemos agua en cantidad pero no en calidad, y es importante
para la producción agropecuaria. Y podemos también ver una proyección del año, el mapa de arriba, del año 2000-2005, hay una proyección en el mapa de abajo al 2050, donde vemos que el índice de riesgo de la calidad de agua, ya sea por un crecimiento demográfico, por expansión industrial, por prácticas de manejo inadecuadas, en muchos, por ejemplo, en la región donde estamos, en la región pampeana, cambia de moderado a moderado severo, o puede también en algunas zonas llegar a ser alto. En el año, especialmente después de la cumbre de Río, que fue en el año 92, empieza en las Naciones Unidas a tomar el uso, la evaluación de los recursos naturales desde otro punto de vista, no solamente el hombre como extractor de recursos de la naturaleza, sino empezar a evaluar. Surge en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, que es el cuadro de arriba a la izquierda, donde el sexto es el acceso a agua segura y agua limpia para todo el mundo como un objetivo fundamental. Junto con el desarrollo de estos objetivos, también en el año 94 se forma el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde todos los países miembros se comprometen a luchar contra el cambio climático, donde el agua tiene un aspecto, si bien no está, cuando hablamos, y específicamente huella de carbono, directamente asociado al agua, muchos aspectos e impactos del cambio climático afectan a la disponibilidad del recurso y también el uso también afecta el cambio climático. Al mismo tiempo surge en el año, para finales de 80, se empieza a hablar de la globalización del agua, con este libro de Hoekstra y Compain, que son los dos grandes desarrolladores de esta metodología, de esta denominación. Y también surge a principios del año 90, se habla del agua virtual. Entonces, cuando ya no solamente uno está comercializando productos o está vendiendo productos al exterior o exportando, importando alimentos, también está importando, exportando agua. Entonces, como una forma de evaluar el uso del recurso en un lugar y llevar el alimento hacia otro lugar, y empezar a valorizar y a evaluar ese comercio de agua. Así surge el concepto de lo que es primero agua virtual, desarrollado por Alan en el 98, que es la cantidad de agua necesaria para producir un bien expresada en metros cúbicos, y se refiere a esta agua imaginaria, porque no la vemos así, pero importamos agua a través de los productos. Luego, en el año 92, Hoekstra toma este concepto, lo empieza a desarrollar y desarrolla el término huella hídrica, que se refiere al volumen total de agua dulce para producir bienes y servicios. Y luego, a partir de esto, junto con una comunidad científica, no solamente él solo, que era un colega de Países Bajos, sino con toda la comunidad científica, también organismos, empresas, empiezan y desarrollan toda esta metodología con un enfoque en particular. Luego, en el año 2000, está la iniciativa de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es un enfoque que estudia la vida de un producto, la producción de un bien, desde la cuna a la tumba, por eso se denomina análisis de ciclo de vida. Y con este enfoque, en el año 2014 surge la normativa ISO 14046, que toma este enfoque de análisis de vida, donde además de evaluar el uso del agua, se evalúa los impactos ambientales producidos por la escasez y la contaminación del ciclo de vida en los productos y los servicios, que ahora entro más en detalle. Entonces, lo que es la huella hídrica o la huella del agua, ya vamos a ver la diferencia, es un indicador. El término huella ya proviene y deriva primeramente fue la huella ambiental, tenemos la huella de carbono, la huella de agua, podemos hacer la huella de nitrógeno, la huella de fósforo, mide la apropiación que hace el hombre en este caso del recurso hídrico.
Como les decía, tenemos por un lado el enfoque de huella hídrica, que es el desarrollado por la Water Footprint Network, que en esta comunidad científica y en esta página se puede obtener toda la información al respecto. Están en la metodología, hay hasta un calculador de huella, toda la información, la base científica, estadísticas, y lo que tiene en particular es que identificó esta huella hídrica en 3 colores: la huella hídrica verde, azul y huella hídrica gris. Y esto es lo que lo hizo logró una digamos, rápida difusión y llamar la atención también en cuanto al uso del agua. ¿Qué es la huella hídrica? Es un indicador de uso de agua que no solamente se centra en el uso directo, o sea, lo que uno extrae para producir un bien, un servicio, sino también el uso indirecto. Puede considerarse como un indicador integral de apropiación del recurso, a lo que tradicionalmente medíamos de cuánto se extrae de una perforación y lo usamos para hacer un producto, se consume para producir 1 kilo de carne. Es el volumen de agua dulce usado para producir un bien, y puede también usarse por parte de la cadena o en la cadena completa, y también se puede hacer este indicador para, como decía, para hacer un producto, una provincia, una región, una cuenca. Uno puede estar ubicándolo geográficamente. Por eso decimos que es un indicador multidimensional, muestra los volúmenes de consumo por origen y también por tipo de contaminación. También tiene digamos, se evalúa por un periodo de tiempo, así que la escala es lo que dura un cultivo, un año, un sistema de producción. Uno acota y uno identifica el tiempo que se está evaluando. Mide, como decía, el uso directo e indirecto de agua, y tenemos los colores que hace una rápida identificación y fácil para el público en general. Entonces hablamos de huella hídrica verde, que es el volumen de agua que consumen los cultivos, es el agua de lluvia que está en el suelo para ser utilizada por los cultivos, está retenida en las capas superficiales, y también representa el agua que evapotranspira el cultivo. La huella hídrica azul, que es el volumen de agua superficial o subterránea que se consume, se evapora, se extrae o se devuelve a otra cuenca o se incorpora en un producto. Y la huella hídrica gris, que es el volumen necesario para diluir un contaminante, el contaminante identificado como más peligroso o riesgoso en el volumen de efluentes que estoy generando. Entonces esto se diferencia de lo que tradicionalmente uno, cuando hablaba de consumo de agua, decía, bueno, ¿cuánto extraigo de agua? Bueno, digamos, de ese indicador que antes usábamos, trae una mirada más integral, donde hablamos de un uso directo del agua, que va a tener una huella hídrica verde, una azul y una gris, y un uso indirecto. Si estoy haciendo por ejemplo, en un cultivo de maní, no solamente voy a tener el fertilizante que estoy aplicando, el agua del riego que estoy aplicando, el agua que consume mi cultivo, sino también el fertilizante que llegó al campo, y para producir ese fertilizante voy a necesitar agua, o ese agroquímico, esa agua también es contemplada. Entonces evaluamos también lo que es consumo y contaminación de agua. Si estamos hablando de, por ejemplo, un producto de origen animal, 1 kilo de carne, 1 litro de leche, vamos a tener toda la parte inicial de todo lo que es los cultivos, la alimentación necesaria para ese predio. Vamos a tener en cada eslabón el procesador de alimentos, el distribuidor, el consumidor. Cada uno va a tener un uso de agua, directo e indirecto, y todo eso se va sumando para obtener el valor de huella. Entonces, según el enfoque de la Water Food Network, que es la huella hídrica de un producto, en el caso de un cultivo, va a estar representado por estas tres huellas, la azul, la verde y la gris. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una botella de vino, vamos a tener todas estas 3 fracciones
digamos, lo que forman parte de esa huella hídrica. Lo que es importante en los productos de origen agropecuario, el mayor impacto, mayor consumo de agua, el valor mayor de huella, se da generalmente en producción primaria, en el eslabón primero. Entonces es importante cuantificar, evaluar y hacer un buen uso del recurso en este sector. Cuando hablamos huella de agua, se refiere a la metodología para determinarla bajo el enfoque ISO, que es, como le decía antes, es bajo el enfoque de análisis ciclo de vida del producto, que por ejemplo para producir un producto empezamos con el color verde, que tengo toda la producción de materias primas, luego manufactura, luego el distribuidor, los consumidores, y cada uno va a tener sus impactos. Entonces aquí solamente forma parte la huella azul y la huella gris, con otra metodología, pero se contabiliza los volúmenes de agua asociados a estos impactos. Entonces, ¿por qué uno podría evaluar la huella hídrica? Uno, bueno, puede cuantificarla, como decía, de un producto, de un eslabón, de un consumidor, de una provincia. La provincia, por ejemplo, de San Luis tiene todo un detalle hecho de la huella hídrica. Mendoza también la ha empleado en diferentes regiones. Podemos cuantificar el uso de agua en un área geográfica. También sirve para analizar la sustentabilidad ambiental, social, con respecto a la huella. Estos tres colores tuvo digamos, impacto en la gente, digamos, fue enseguida, es muy apropiable, el valor es muy visible, la gente lo identifica en las etiquetas. Por eso la huella de carbono podemos ver que es la huella negra, realmente ya está identificada, la gente, digamos, ya sirvió para, digamos, de un aspecto social muy fácil y muy adoptable, muy visual. Y también pues una herramienta estratégica a nivel de imagen de la empresa, por una cuestión de marketing, por una cuestión también de seguridad, una visión estratégica para comercializar algún tipo de producto, y también para una estrategia interna, para hacer un buen uso del recurso, identificar puntos críticos donde hay consumos excesivos o innecesarios de agua, hacer un uso eficiente. La huella hídrica tiene tres fases. Una es definir el objetivo, tenemos que saber, es un indicador y tenemos que saber qué queremos o qué vamos a pretender de este indicador. No sirve para todo, tiene una finalidad de la metodología, no podemos pedirle al indicador más de lo que nos puede dar. Tenemos que ser claros en definir el objetivo y el alcance, contabilizar toda la parte de lo que es inventario de uso de agua, el análisis de la sostenibilidad de la huella hídrica, y luego formular a partir de ello soluciones o respuestas. La unidad es metro cúbico por año, puede ser por kilo de producto, por unidad económica, también por unidad energética o proteica vendida. Entonces la metodología, sin entrar en detalle, pero así aspecto general, la huella hídrica de un cultivo está formada por la huella verde, azul y gris. Empezando con la huella hídrica, es un indicador verde, se refiere a las precipitaciones, como decía, que se almacenan en el suelo y están en forma temporal en la superficie del suelo o en la superficie de la vegetación. El agua azul es el uso consultivo de agua azul, que se obtiene de fuente subterránea superficial. Si estoy en un cultivo con riego, va a ser el requerimiento del riego, o sea, el requerimiento de agua del cultivo menos la precipitación efectiva. Y el agua gris el agua gris, la que tiene esta fracción, es un volumen teórico y representa el volumen de agua que necesito incorporar al producto para diluir un contaminante. Es bastante controversial digamos, esta fracción, porque si estoy hablando de un uso racional de agua, estoy usando más agua para no contaminar. Entonces, solamente es un valor orientativo, digamos, tiene bastante discusión, digamos, esta fracción, pero sí, si yo estoy comparando diferentes sistemas o estrategias de manejo con diferentes agroquímicos, fertilizantes, puedo usar digamos, este indicador
y ver cuál tiene menor huella gris, por ejemplo. Entonces, esto se expresa, la huella hídrica es el uso de agua del cultivo, son metros cúbicos por hectárea, dividido el rendimiento del cultivo, que son, por ejemplo, toneladas por hectárea, así que mi unidad de huella es metro cúbico por tonelada producida. En el caso específicamente de la huella verde se saca a través, o se determina, del uso de agua del cultivo, dividido el rendimiento. Yo lo puedo calcular. El uso de agua del cultivo está determinado por la evapotranspiración. O sea, sabemos que es un proceso que se da en los cultivos donde, por un lado, está la evaporación de agua que se evapora de la superficie, tanto de una superficie pues regante, la superficie del suelo, la superficie del cultivo, y la transpiración, que digamos, es la evaporación de agua que se da a través de las hojas del cultivo. Como este proceso no se puede fácilmente diferenciar, se habla de evapotranspiración, los dos procesos juntos. Cuando estoy en un cultivo, a través de diferentes características como viento, radiación, temperatura, humedad, va variando lo que es transpiración y la evaporación. O sea, en este gráfico, cuando sembramos un cultivo, podemos ver que la evaporación a nivel del suelo es 100%, o sea, toda la pérdida de agua se da por el suelo, por la evaporación, y lo que es la transpiración del cultivo es nula. Y después, a medida que va aumentando el desarrollo del cultivo, va creciendo el cultivo, va aumentando lo que es la transpiración por parte de las hojas y disminuyendo la evaporación por parte del suelo. Para hacer estos cálculos hay a través de un cultivo de referencia, que es un pasto bien regado, se determina la evapotranspiración de referencia, donde solamente se varían las condiciones climáticas, radiación, temperatura, humedad, y se saca una evapotranspiración de referencia. Cuando estoy hablando de un cultivo específico, siempre que no tenga restricciones de manejo ni restricciones en cuanto a disponibilidad de agua, de nutrientes, con las condiciones de manejo óptimas, a esta evapotranspiración de referencia, con un factor puedo determinar la evapotranspiración propia del cultivo, y si tengo algunas condiciones, como decía este KC, que se denomina, son las diferencias de evaporación y transpiración respecto al cultivo de referencia. Y si tengo algún caso particular de estrés hídrico, un estrés ambiental, puedo hacer determinar la evapotranspiración de un cultivo en forma ajustada. Como decía antes, este KC que va teniendo el cultivo, o sea, a medida que va variando las condiciones climáticas, también va variando este KC. Cuando está inicial el cultivo, tenemos un KC inicial, un KC medio, un KC final, que va a estar afectado por la zona radicular, las condiciones del cultivo, el riego, la lluvia, la radiación solar, el desarrollo propio del cultivo. En la publicación esta de FAO, la número 56, está todo el desarrollo, uno pudiera calcular para su cultivo con sus propias características. Y por otro lado tenemos las necesidades de agua del cultivo. Las necesidades de agua del cultivo es el agua que necesita el cultivo, ya sea que llegue por lluvia o llegue por riego, para compensar esa pérdida de evapotranspiración que necesita para crecer. CWR es por el uso en inglés. Entonces la necesidad de cultivo va a ser igual a la necesidad de la evapotranspiración de referencia por el KC, o sea que es lo mismo. En realidad es lo mismo, pero conceptualmente son diferentes. La evapotranspiración del cultivo y la necesidad de agua del cultivo, digamos, es el mismo valor, pero conceptualmente representan otra cosa, pero es el mismo valor. En esta publicación hay KC de referencia que se pueden utilizar según el cultivo que tenga para hacer los cálculos. Podemos ver que generalmente varían
entre 0,7 y 1,2 los principales, los cultivos principales de la región. Y hay diferentes, ya está consensuada las fórmulas para usar para hacer estas determinaciones, que es el cálculo de referencia de la evapotranspiración, la ecuación de Pennant-Motate, también la de la evaporación del cultivo y también los requisitos de agua de cultivo. Todo esto se puede emplear por fórmulas, no es imposible, pero sí es un poco complicado por la cantidad de cálculos que se pueden hacer. En estos dos, digamos, son las publicaciones de base para obtener la información y evaluar o tener o determinar el agua necesaria para los cultivos, ya sea para regar, o sea, la que necesitamos para regar o la que podemos potencialmente utilizar para regar. Y también ha desarrollado FAO diferentes programas, por ejemplo el CROWAT, que es un programa que está en la página de FAO, es de acceso libre y gratuito. Con este programa, en esta página, que es en la región, en la pestaña de tierras y aguas, hay varios programas de FAO, también de varios programas de río que pueden servir y utilizarse para estos cálculos. Este programa, cuando entramos, uno le carga sus propias mediciones de temperatura, humedad, viento, radiación, y si no, está asociado a otro programa que es el CleanWatt de FAO también, que uno, abriendo la pestaña, se posiciona en estación, abre la pestaña abrir y obtiene el archivo que obtuvo en el otro programa. Creo que no quiero marear. Este es el programa CleanWatt. Hay más de 500 estaciones meteorológicas a nivel mundial. Entonces uno entra al mapa de Argentina, de la región que esté, busca la estación meteorológica más cercana y extrae todos los valores de precipitación, humedad promedio obtenida. Esto crea un archivo en su computadora que luego, cuando estoy en CROWAT, voy a abrir y abro ese archivo que extraje del anterior directamente y me copia directamente todos los datos. Y me calcula, en amarillo lo calcula solo el programa, lo que es radiación y la evapotranspiración de referencia. Aquí voy avanzando en precipitaciones, también puedo con la estación meteorológica que encontré, que tengo de referencia, bajo los datos y si no, los cargo a mano la precipitación y en función de lo que ya tenía cargado, de los datos climatológicos, me da la precipitación efectiva. Voy avanzando en las pestañas y de la izquierda, elijo, tengo el cultivo, por ejemplo, tengo cultivos de referencia, por ejemplo, estoy trabajando en una alfalfa, pongo la alfalfa, el año de siembra y cosecha, y me da los valores de CASE de referencia, que es la línea verde, y uno puede, según sus características locales, cambiar estos valores, se pueden modificar, si bueno, mi ciclo no es tan largo, es más corto o es más largo, se puede los días del ciclo cambiarlos, del cultivo, cambiar el CASE, cambiar, por ejemplo, la altura del cultivo, son valores que uno puede estar cambiando y me va ajustando los valores de evapotranspiración. Las mismas características del suelo, uno puede cargar su perfil del suelo y si no también va a nombre del suelo, va al archivo abrir y hay una base de datos ya incorporada en el programa que es general, pero uno puede tomar suelos arenosos, limosos, puede elegir una clasificación y automáticamente la carga allí. Y me da el valor de la evapotranspiración del cultivo, con la necesidad o no de riego que tengo para la zona, con todos los datos que le he cargado. La otra fracción es el agua azul, que el agua azul va a estar dado por la necesidad de riego del cultivo. Si es que necesito agua para el cultivo es porque no me alcanza con la evapotranspiración. Entonces cuando la precipitación efectiva es mayor a la evapotranspiración del cultivo, no necesito regar porque ya con el agua de lluvia me alcanza.
Cuando la necesidad del cultivo es mayor que la precipitación efectiva, tengo que regar y eso va a estar representado o me representa la huella hídrica azul. Y la huella, como les decía antes, es una fórmula que se determina, se elige cuál es el contaminante crítico del efluente que estoy generando, de mi sistema de producción, cuál es, si estoy usando un determinado agroquímico, bueno, voy a elegir, o estoy un determinado fertilizante, bueno, puede ser el nitrógeno, puede ser el fósforo. Tengo un caudal de vertido al día, tengo una concentración de ese contaminante, me baso en la legislación o en la regulación que hay ambiental para límites de, por ejemplo, si estoy tirando un efluente a un agua superficial, bueno, me baso en la legislación de la provincia para vertido de efluentes a un cuerpo de agua abierto. Bueno, entonces es con ese límite y la concentración natural determino la huella hídrica gris. Con ese valor yo lo puedo referenciar al uso de agua para la población, entonces hacer un análisis de sostenibilidad de esta huella. Y luego una siguiente fase que es, bueno, tengo el valor, tengo que proponer, la metodología me dice, tengo que proponer alternativas para mejorar esta huella. Digamos, es un indicador que me permite ver identificar los puntos críticos y ver dónde poder actuar. Perdón que se corrió en la presentación al presentarla. Bueno, este es un ejemplo, es una parte en realidad de un trabajo más grande, de determinación de huella hídrica en un viñedo en la provincia de Mendoza. La idea era identificar y cuantificar el uso de agua en la región según origen, en una finca de cultivo de vino Cabernet Sauvignon, en la zona de Junín, y se identificaron 3 escenarios con diferentes sistemas de riego, con diferentes sistemas de eficiencia de riego, gravitacional, presurizado por aspersión y goteo. Se identificó que la huella gris no está presente porque por prácticas de manejo en el vino que va a exportación es mínimo, casi nulo el uso de fertilizantes, por lo tanto es apenas imperceptible el valor de huella gris en el gráfico, y el 86% de huella es azul, debido porque necesita el viñedo para desarrollarse necesita agua de riego, por lo tanto en este caso la huella hídrica verde es un 14% del valor total y casi 70% de agua azul. Si se analiza en cada escenario, podemos ver la barra azul es la huella promedio y en la barra naranja es el agua extra suministrada por los diferentes sistemas según la eficiencia que tienen. Podemos ver que casi reducen un 90% el agua extraída, en este caso el riego por goteo, donde tiene un 95% de eficiencia versus la primer barra naranja, que es el riego gravitacional con un 35% de eficiencia. Y un trabajo, digamos, más amplio, que forma parte también de este grupo de CONICET Mendoza, hicieron un mapeo de la provincia de las uvas más importantes, identificaron la huella verde y azul por departamento. En el caso en la superficie izquierda son uva Malbec, en la derecha Chardonnay, y como podemos ver, las diferentes barras son específicamente por diferentes, lo que es verdes, por diferentes características climáticas y también prácticas de manejo en los diferentes departamentos. Con se hizo, lo que es importante es que en la provincia de Mendoza el 88% de riego es gravitacional, por lo tanto hay una gran ineficiencia en los sistemas de riego, solamente un 12% es por goteo y menos de un 1% es por aspersión.
En este caso, la implementación de sistemas presurizados provoca reducciones de huellas de hasta un 24% en relación a los sistemas en superficie. Hay otro valor que es otro indicador que se determina junto con el de huella, que es el de la productividad hídrica, que es cuántos kilos, toneladas o quintales de vino o kilos de un cultivo o toneladas de maíz puedo obtener a partir de un metro cúbico de agua. Ese es el valor de productividad del agua. Entonces, en este caso también fue muy diferente, y identificar la adopción de sistemas de riego presurizado en zonas donde hay una alta calidad también del terroir, junto con las buenas y prácticas de manejo agronómico, pueden ayudar a combinar, bueno, esta es la conclusión del trabajo, una combinación de vinos de alta calidad y baja huella hídrica. Y esto es importante también en un contexto, quería mencionarlo, regional y local, que la Unión Europea está trabajando ya hace varios años en lo que es la huella ambiental de los productos, PEF por su sigla en inglés, que es una metodología estandarizada para determinar la huella ambiental de los productos agroexportables. Tuvo una fase de escala piloto, donde trabajó parte de comunidad científica, organizaciones de productores, organizaciones gubernamentales, diferentes organizaciones, todas de la Unión Europea, y también determinaron las reglas de categoría de huella ambiental de producto, que son las reglas a seguir para determinar la huella ambiental, donde estamos principalmente la huella de carbono, pero también está la huella de agua, la huella de los impactos por estrés hídrico, también están contenidos allí. Si bien esto no es, digamos, no es obligatorio por ahora para exportar productos a Europa, puede ser por ahí una barrera arancelaria que tenga que enfrentar el productor o las asociaciones productores que está vendiendo productos al exterior. En este sentido, también está las declaraciones ambientales del producto, que también son voluntarias, que hacen se hacen en forma voluntaria sobre los productos. Actualmente estamos trabajando INTA con INTI y el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, determinando las declaraciones ambientales de productos para más de 10 frigoríficos de la región, identificando la huella ambiental, y una de las 6 declaraciones, si bien no es la huella hídrica, en este caso se toma la huella de agua por escasez, que es la Water Scarcity Footprint. Ese es el indicador que tiene, que estaría más asociado al enfoque de análisis ciclo de vida, donde en esta declaración si uno contabiliza y declara, digamos, el uso de agua verde, pero este indicador es el que relaciona con el consumo de agua versus la disponibilidad de agua que hay, y la disponibilidad de agua por parte de los recursos. Entonces es uno de los indicadores, como es el de huella carbono, es de la huella de escasez, que hay que declarar y se está trabajando. Y también hay otras, como ejemplo PEF de la Unión Europea, donde también junto con el uso de agua, que podemos ver empezando de abajo, el tercero es uso de agua, son los metros cúbicos. El indicador es metros cúbicos equivalentes mundiales, porque es los metros cúbicos que se consumen en relación a los metros cúbicos disponibles para la población. Entonces, como consideraciones finales, tanto la huella hídrica como la huella del agua proporciona soluciones prácticas y conocimientos estratégicos con una base científica. Esto es importante resaltar, tienen ambas metodologías una base científica, están realizadas, desarrolladas, y se siguen ahí aún, digamos, mejorando los cálculos. Es importante también realizar en Argentina nuestros propios cálculos, porque hay factores que muchas veces se utilizan, que son factores mundiales, y es bueno que no nos vengan a imponer la metodología con sus propios factores, sino saber qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo, cómo estamos consumiendo, generar datos locales.
Es importante, si uno habla también de la gestión integral de recursos hídricos, pues es una herramienta que puede ayudar a la gestión integral. Cada vez es más necesario herramientas para cumplir con las exigencias de los mercados. Esta es una herramienta que se puede utilizar, y también desde el punto de vista de empresa puede utilizarla una empresa como una estrategia de marketing que produce vinos o produce un producto o un cultivo con menor huella. Y también, bueno, nos da la posibilidad de participar en todos los esquemas de certificación internacional de forma transparente a través de estos indicadores. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición.